Bueno, buenas tardes, noches. Doy la bienvenida a todos a la conferencia inaugural de este ciclo, octavo ya, del que lleva por título general Encuentros con el Pensamiento, que este año se dedica, lleva por título una cita, como se habrá visto en el programa, Tasertara poetac y para qué poetas, del gran poeta alemán Friedrich Hölderlin. De lo que se tratará en este ciclo, como todo es escaso para el tema o para los temas que hemos ido tratando, es de ver las relaciones, algunas de las relaciones que se trazan entre poesía y pensamiento. Indudablemente, el tema, si de un tema se trata, y más bien de un enorme ámbito que daría lugar a multitud de temas, desde luego no es abarcable en las 4 sesiones de las que consta el ciclo. Lo cual no obsta para que cada una de ellas, de por sí y todas en conjunto, sean capaces, lo serán, de plantear tanto problemas como sobre todo ámbitos para la lectura y para una enorme satisfacción en esa lectura cruzada de poesía y filosofía que a lo largo de los siglos, en ocasiones con litigios y en otras con encuentros, ha animado el pensamiento. Hoy, en esta conferencia de inauguración, me cabe la enorme satisfacción de presentar a la compañera de la Universidad de Vigo, Elena Cortés Gabaldón, que va a impartir la conferencia Orfeo es cuando canta, cuando la poesía supera a la filosofía. Elena Cortés es una, iba a decir vieja conocida, pero prefiero no empezar con hostilidades, es una conocida, muy conocida, para todos los usuarios en distinto grado, sean profesionales o aficionados, tanto de poesía como de filosofía, por varias razones. No solo es autora de algunas monografías, de algunos libros maravillosos, encantadores, concretamente 2 dedicados a Hölderlin, Claves para una lectura de Hiperión, Filosofía política, ética y estética en Hölderlin, y el maravilloso La vida en verso, Biografía política de Friedrich Hölderlin, poética de Friedrich Hölderlin. También de un libro, seguramente por motivos de pasión para mí, muy importante, titulado El Señor del Fuego, mitos y símbolos del herrero germánico. Esa es una labor, desde luego, impagable, haber penetrado como pocos en la vida accidentada, en la obra difícil, apasionantes ambas, de Hölderlin. Pero la labor de Elena no queda ahí. O sea, gracias a ella, cuando no sabíamos alemán, y ahora que tampoco lo sabemos, hemos podido leer a Hölderlin, a Goethe, Heidegger, Schelling, una obra de traducción impresionante, además impecable. El conjunto de títulos, que no voy a leer porque sería obsceno, abarca no solo muchos, sino fundamentales títulos de la historia del pensamiento, las 2 grandes recopilaciones de artículos de Heidegger, por ejemplo, Hitos y Caminos de Bosque, etcétera, ya digo, obras tan fundamentales, no para el desarrollo de la literatura, sino de la cultura, como el Fausto de Goethe, el Archipiélago de Hölderlin, la traducción cruzada de Sófocles, Hölderlin en Antígona y Edipo. Una obra inmensa que suele pasar con los traductores en España, nunca se valora y apenas se conoce. En este sentido, sí me cabe la satisfacción de poder destacar, teniendo a Elena Cortés delante, el trabajo del traductor, el extraordinario trabajo del traductor, en su caso, el magnífico trabajo para vertir del alemán
obras tan fundamentales como difíciles que algunos nos han enseñado a hacer filosofía y a leer poesía. Elena. Muchísimas gracias, Patxi. Es para mí un gran placer estar aquí en esta preciosa sala, en esta preciosa ciudad, para hablar de un tema que me gusta tanto como es ese cruce entre poesía y pensamiento, que como han podido escuchar es un poco también a lo que me he dedicado a través de mis libros, porque todo lo que he traducido tenía también conexión estrecha con el pensamiento alemán en este caso, ya que la literatura alemana es casi impensable o indivisible del pensamiento, de la filosofía. Muchas gracias a todos los organizadores del ciclo, a Begoña, a Irene, que me han ayudado a estar hoy aquí, y a los anfitriones de este hermoso local. Como se trataba de la conferencia inaugural, he querido dar respuesta al tema general de este ciclo, poesía y pensamiento, y también partir un poco de la sugerencia de ese lema que eligió el profesor Lanceros para el ciclo, que es este verso de Hölderlin que ya él ha citado: ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Una pregunta, por supuesto, retórica, a la que él mismo contesta inmediatamente en el siguiente verso, porque está claro, está él mismo más convencido que nadie de que los poetas son siempre necesarios, y mucho más en tiempos de penuria, para seguir llevando ese mensaje de renovación en la noche de los dioses, ¿no? Entonces, a partir de ese lema, yo he querido reflexionar un poco sobre ese tipo de poesía como la de Hölderlin, porque claro, cuando él habla de esto, de esa importancia de la poesía, no está hablando de una poesía cualquiera, no está pensando en esa poesía de tipo intimista, lírico, subjetivo, que sirve para verter emociones del alma, penas amorosas, qué sé yo, sino que está pensando en otro tipo mucho más amplio y complejo de poesía. Y esto es normal si uno piensa en la época en la que nos movemos, en los inicios del romanticismo. Esa joven generación habla de la poesía, se interesa por la poesía, pero en una poesía en sentido muy amplio, y hablan de que hay que, estas serían palabras de Novalis, el poeta romántico, hay que poetizar el mundo. Concretamente dice romantisieren, pero bueno, vamos a decir poetizar porque viene siendo lo mismo, poetizar el mundo. Y claro, esto supone un nuevo tipo de poesía en un sentido de creación literaria en general, con un componente estético. No estamos hablando de versos, no estamos hablando de lírica, estamos hablando de cualquier creación literaria en general que tenga un componente estético. Por lo tanto, como tienen ahí, y no me molesto en leerlo, se trata de anular todas las distinciones entre géneros, entre artes, cruzar los distintos tipos de textos y de lenguajes, que en el mismo texto haya un lenguaje filosófico, poético, científico, incluso sumar la autorreflexión, lo que es la crítica literaria, introducirlo en el propio texto literario, lo cual es una idea modernísima, como ven, y surge en estos momentos. Y todo esto sería entonces lo que los alemanes llaman, no con la palabra Poesie, que sería nuestro equivalente de poesía, y lo reservaríamos para esa poesía lírica, de bellos versos líricos, etcétera, sino lo que ellos llaman Dichtung, que es, como les digo, esa creación literaria en general, incluso creación artística en general, con un componente estético. También lo llaman, en este momento de los inicios del romanticismo, nueva mitología. ¿Qué quieren decir con esto? Que hace falta, ellos dicen, hace falta una nueva mitología. ¿Qué quieren decir? Quieren decir que hace falta relatos que sean tan plásticos, tan visuales, tan fáciles de captar como eran los mitos de la antigüedad, de las distintas religiones y culturas, pero naturalmente no para volver a contar ese tipo de mitos, eso ya se hizo y eso ya está gastado, sino para darles un componente de ideas, llenarlos de ideas especulativas y racionales, pero sin perder lo que a ellos les importa, la parte plástica, la parte de relato fácil de contar y con un componente estético fuerte, porque si no, no sería de acceso fácil para el público en general y perdería una parte importante que es afín al ser humano, que es la parte sensible, la parte estética, ¿no? En ese sentido, justamente, vamos a ver aquí hoy un pequeño, muy humilde, muy modesto acercamiento a un gran poeta que, como Hölderlin, utilizó la poesía cruzándola con pensamiento,
que es Rilke, es de quien vamos hoy a hablar aquí, y que hace este tipo de poesía integradora de todo, lo que yo llamo aquí muy banalmente, pero para que me entiendan, la poesía como creadora de mundos. Se trata de crear un mundo lingüístico, en este caso, dentro de la lengua, pero que eventualmente puede tener que ver con nuestro mundo real también. Es lo que el filósofo, que ahora pues, está muy de moda, se lee en todas las librerías, hay algún libro suyo, George Agamben, llamaría un Spracherreichnis, bueno, yo lo cito en alemán porque es la lengua en la que lo leo, es decir, un evento lingüístico, una creación lingüística, algo que acontece, que sucede de verdad, pero dentro del constructo lingüístico, ¿no? Eso sería la poesía para Agamben. Paul Valéry, este poeta francés muy complejo, muy conceptual, muy simbolista, que lo cito porque influyó mucho a Rilke, tiene una definición de poesía mucho más bella, pero no menos interesante. Para él la poesía es une hésitation prolongée entre le son et le sens, es decir, una vacilación prolongada entre el sonido y el sentido. El sentido, ahí va la parte especulativa, racional, las ideas que queremos transmitir con este tipo de poesía que cruza poesía y pensamiento, pero el sonido, porque no podemos perder la parte estética, la parte rítmica, la parte para que algo entre directamente sin pasar por la razón a través de los sentidos, sea captado como lo es la música, ¿no? Cuando oímos música no hace falta pensar en nada, la recibimos de forma inmediata. Pues eso también lo tiene que tener la poesía, esa parte sensible directamente perceptible por los sentidos. Por lo tanto, este tipo de poesía que va a tener tanto Hölderlin en su momento como ahora Rilke, es una unión de la parte especulativa, racional de la filosofía y de la parte sensible, intuitiva, emocional del que tiene el mundo de la estética, el mundo del arte, etc. Con este tipo de poesía en sentido amplio, Rilke va a tratar de dar respuesta a algunos de los grandes enigmas del ser humano, como ya hace también Hölderlin en su momento y todo este tipo de poetas. En realidad solo hay, si nos paramos a pensar, 3 disciplinas que se ocupen de los grandes enigmas del ser humano. Por un lado está la filosofía, obviamente, que se dedica a eso, todos lo sabemos, y lo hace además con gran, en fin, muy bien, digamos, pero ¿qué pasa? Que por lo menos a partir de cierto momento de su historia lo hace solo con instrumentos racionales, ¿no? Es un lenguaje puramente racional, puramente especulativo, muy difícil para los no iniciados, requiere una iniciación realmente, y que no da respuesta a esa otra parte que tiene el ser humano, digamos, espiritual, para decirlo así de forma muy genérica, sensible, emocional, no le da respuesta a esa parte. La otra disciplina que también se ocupa de estos grandes enigmas del ser humano es la religión. Lo que pasa es que la religión, al contrario de la filosofía, sí que da respuesta a esa parte emocional porque consuela al ser humano, le proporciona una ayuda espiritual, etc. Pero ¿qué pasa? Obliga a dejar a un lado la razón, porque a la religión hay que acceder a través de otra vía, que no es la racional, sino la vía de la fe, la vía de la creencia, etc. Y, por fin, tenemos la poesía en sentido amplio, ya digo la Dichtung, no la poesía, la poesía en sentido amplio, que trata, si lo logra o no, ya es decisión de nosotros como lectores, pero trata de reunir los dos componentes y de dar, por tanto, respuesta tanto a la parte racional especulativa como a la parte sensible, intuitiva, emocional, etcétera, que tiene el ser humano y, por lo tanto, es como la perfección en ese sentido para tratar estos grandes temas del ser humano. Así entendida, como creadora de estos mundos que combinan estas dos facetas, se puede abordar la poesía de Rilke, concretamente los dos grandes ciclos que le dieron fama, que son por un lado las elegías de Duino y por otro lado los sonetos a Orfeo, vamos a hablar aquí de los sonetos a Orfeo concretamente. Bien, los sonetos a Orfeo los crea Rilke, ya un Rilke maduro, a pocos años ya de morir, concretamente en el año 1922. Es el año de creación de estos 55 sonetos que se llaman el ciclo Sonetos a Orfeo, tienen 2 partes que dialogan entre sí, pero no están ordenados en orden de cómo los fue escribiendo, sino que él los recompuso siguiendo un orden propio.
Y los escribió en poquísimos días, como tienen ahí los días de escritura, ya ven que lo hizo rapidísimamente. Él dice que los escribió como al dictado, como si le estuvieran dictando desde arriba los sonetos, ¿no? Sin pararse a pensar, le salieron 55 sonetos en muy pocos días. Y lo más interesante de todo es que además coincide con el día también en el que termina las elegías de Duino, para las que necesitó 10 años, para esas 10 elegías, y que le supusieron una gran depresión, un momento de crisis creativa muy importante. Y por fin, sin embargo, en el año 22, él también lo dice, es como una tormenta creativa. De pronto acaba las elegías, de pronto escribe los 55 sonetos, se pone a escribir poesía y es una cosa tremenda, ¿no? Un caudal poético. Hay quien dice que los sonetos a Orfeo son un poco inferiores a las elegías. Bueno, estas cuestiones son siempre un poquito subjetivas, yo creo que no. En todo caso, lo que sí creo es que los escribió así tan deprisa porque le surgían de todo ese enorme material poético que había estado él reuniendo para escribir las elegías, el que había llevado 10 años. Entonces, de todos esos excedentes, tanto de pensamiento como ya de material poético elaborado, escribe muy rápidamente porque ya lo tenía ahí, en borrador en su cabeza, en cierto modo, le salen los sonetos un poco al rebufo de las elegías, si bien tienen un carácter muy diferente. Y vamos a ver cómo los sonetos, y por eso los he traído aquí, son un canto positivo a la existencia, mientras las elegías tienen un carácter, como ellas mismas dicen, pues más elegíaco, ¿no? Bien, para entender los sonetos, que son muy difíciles. No es la poesía de Rilke de esta época, de la primera época es otra cosa, pero de esta época es una poesía difícil, porque es muy conceptual por otra parte, pero por otro lado muy simbolista, tiene muchos símbolos y no nos da pistas más que algunas, se pueden encontrar, pero no siempre. Y además él juega mucho también con el sonido, con el ritmo, y a veces algunos le critican, dicen, es que lo que pasa es que quiere hacer poesías perfectas desde el punto de vista sonoro y le da igual si tiene sentido o no lo tiene. Bueno, en realidad no es tan así, pero es verdad que son poesías difíciles, de difícil abordaje, hay que iniciarse un poco para tratar de desentrañar el misterio que encierran, por lo menos hasta un punto, porque yo creo que tampoco es conveniente querer aquilatar verso a verso. En el caso de los sonetos a Orfeo, yo considero que hay, para entender de qué tratan en general, bueno, primero hay que saber que hay que entenderlos como ciclo. Si uno se lee un soneto suelto, sin duda va a tener una experiencia poética porque son muy bellos, e incluso si los puede uno leer en alemán, pues se da una cuenta de la capacidad sonora que tienen también. Pero tal vez no entienda exactamente qué pasa ahí desde el punto de vista ya más racional de qué ideas se están vertiendo allí. Para llegar a eso hace falta leer el ciclo entero, es decir, a través del ciclo entero sí vamos entresacando piezas que nos permiten recomponer una idea general sobre el ciclo, que a lo mejor no nos van a permitir desentrañar cada verso, pero sí una idea general del ciclo. Entonces, las bases que yo creo que operan en este ciclo que tienen aquí son estas 4 como mínimo, habría mucho más, pero bueno, yo lo que considero más importante. Por un lado, obviamente, ya lo dice el título, sonetos a Orfeo, el mito de Orfeo y el orfismo, ahora volveré a ello porque eso es lo más importante. Por otro lado, la poesía de Valéry, del que hablaba antes, de Paul Valéry, porque es obviamente una influencia muy grande en Rilke. Rilke lo estaba traduciendo en esos años. Y claro, esa poesía que mezcla el símbolo con el concepto y con el ritmo, que es lo que hace Valéry, es justo lo que quiere Rilke en esos años hacer él también, ¿no? Esa suma de símbolo, concepto y ritmo. Por lo tanto, esa influencia está muy presente y hay no poca relación con la poesía de Valéry. Otra influencia que les he puesto aquí, que dirán, bueno, esto es una especie ya de banalidad, pero yo creo que no, es el paisaje. Para mí, creo que Rilke era una persona extremadamente sensible al paisaje, a la naturaleza, en general a los objetos bellos, era una persona muy sensible para este tipo de cosas. Y en estos momentos está él escribiendo estos sonetos y estas elegías en el castillo de Museau, en Suiza, que se encuentra en el Valle del Ródano, en el momento justo en que en ese lugar lo hace de forma bastante temprana, la naturaleza empieza a revivir después del invierno y empieza a surgir la vida otra vez, ¿no? Después del letargo invernal. Esto es sumamente importante para los sonetos a Orfeo, esa idea del renacer de la vida en el eterno ciclo natural.
las metamorfosis de la naturaleza. Entonces, yo creo que también el estarlo viendo allí es una influencia. Y por último, y esta sí que no cabe dudarlo porque lo dice él mismo, esta sí nos da la pista él mismo, él dedica este ciclo a una muchacha que se llama Vera Oukama. Él dice que este ciclo es un epitafio para Vera Oukama. Vera Oukama era una muchacha muy joven del círculo de amistades de Rilke, bailarina, que para él representaba un poco pues, el arte y la belleza suma, porque era, por lo visto, además de bella, joven, pues todavía muy virginal, muy pura, pues muy grácil bailando, bailaba con gran gracilidad, etc. Y entonces esta muchacha muere a los 19 años y le supone un gran shock a Rilke cuando se entera de la muerte de Vera, no solo por la muerte temprana de algo que para él simbolizaba la belleza, digamos, en estado puro, sino también por la forma que tiene ella de aceptar esa muerte. Y es una forma artística. Y eso a él, que era tan artista y que quería ser el artista puro, le importa mucho. En efecto, Vera, pues primero, a pesar de tener esa terrible enfermedad, sigue bailando hasta que ya no puede bailar más. Cuando ya no puede bailar, se dedica a hacer música. Cuando ya no puede tocar, porque cada vez le va afectando más la enfermedad, dibuja y así muere, siempre artista, hasta el último día, ¿no? Esto le impresionó profundamente a Rilke, esta forma de morir y esta muerte tan temprana, y eso está también en los sonetos. Hay algunos que aluden de forma bastante indirecta, pero aluden a la bailarina, desde luego al tema de la muerte es también, y entre líneas, y aunque no se diga, está presente esta idea de la trascendencia de la mortalidad a través del arte y de la belleza. Con estas 4 bases creativas y otras cosas que no vamos a contar aquí, pero esto sería lo más importante, se crea una suma lírica en la que de lo que se va a hablar es de la experiencia del ser humano de despedida, de que el tiempo, que es el tiempo, ¿qué hacemos con eso del tiempo?, de muerte, de la trascendencia del no ser, cómo hacemos para trascender nuestra finitud, por lo menos en la poesía y tal vez en la vida misma. Esto es un poco lo que va a tener con el trasfondo de todos estos sonetos a Orfeo. Pero hemos dejado la primera base creativa, que es la más importante, vamos ahora a verla porque si no, no se pueden entender los sonetos. El mito de Orfeo y el orfismo. ¿Por qué sonetos a Orfeo? ¿Por qué se fija en Orfeo? Bueno, es bastante obvio que Orfeo, como dios del canto, le tiene que importar a Rilke, puesto que canto y poesía son lo mismo. Ustedes saben que en los inicios de todas las culturas la poesía surge unida al canto. Las poesías se cantaban o se acompañaban al menos de un rasgueo, era música, ¿no? Entonces, hablar de cantor o de poeta es lo mismo y, por lo tanto, el cantor Orfeo, el mítico cantor Orfeo, es para Rilke una especie de alter ego, es el mismo y le sirve para autorreflexionar como poeta sobre la poesía misma. Es decir, que también los sonetos a Orfeo son una reflexión sobre el quehacer poético mismo a través de ese símbolo que es Orfeo, que simboliza la poesía. Pero más allá de esto, que es muy obvio, le sirve también Orfeo a través del mito de la muerte de Eurídice, que seguramente muchos de ustedes conocerán. Repasamos muy brevemente. Como saben, Orfeo está casado con, tiene una esposa bellísima, Eurídice, que muere a consecuencia de una mordedura de serpiente. Y entonces ese bello canto que tenía siempre hechizados a los dioses, a las ninfas, saben ustedes que pues se contaba que todos los animales del bosque salían a escucharlo, las fieras se apaciguaban. Hay cuadros preciosos de la historia del arte donde se ve a todas las fieras escuchando a Orfeo, los ríos se salían de su cauce para escuchar su música, las rocas se desplazaban para oírle, o sea, era un canto absolutamente maravilloso. Ese canto cesa cuando muere Eurídice. Está tan triste Orfeo que ya no canta y entonces el mundo se vuelve triste y frío. Esto no lo pueden admitir los dioses, obviamente, y entonces las ninfas convencen a Orfeo de que trate de bajar al inframundo, a los infiernos del mundo griego, ¿no?, a buscar a su esposa, a ver si consigue sacarla y vuelve entonces el mundo a disfrutar de esa música. Esto es un viaje, por supuesto, muy complicado, muy difícil, pero gracias a la música él va superando todos los escollos, los peligros que hay en el inframundo
Incluso es muy bonito, el mito cuenta como la única vez que han cesado los tormentos en el infierno es cuando estuvo allí Orfeo tocando. Mientras él tocó, dejaron de atormentar a los condenados, ¿no? Entonces, bien, con esa música maravillosa que hasta consigue detener los tormentos, pues consigue convencer a los dioses del inframundo, que son Hades y Perséfone, para que dejen salir a Eurídice otra vez al mundo de los vivos. Única condición, siempre pasa lo mismo, ya lo conocemos de mil historias y cuentos, Eurídice debe de seguir a Orfeo, Orfeo tiene que ir por delante y no debe nunca girarse para mirar qué pasa a sus espaldas, oiga lo que oiga. Él lo hace, pese a que escucha cosas terribles a sus espaldas, no se gira y sale fuera, pero la condición era, y hasta que no estén los dos bañados por la luz del sol, no puede girarse a ver a su esposa. Bueno, cuando él ya está fuera, es tal su impaciencia por ver a su amada Eurídice y por ver si ha salido bien, porque ha estado oyendo cosas tremendas y no sabe qué ha pasado, que se gira cuando ella todavía le falta de salir un pie fuera, que no está bañado por el sol, y entonces ella tiene que regresar, no se ha cumplido la condición, tiene que regresar al inframundo. ¿Pero qué ocurre? Que ya no es lo mismo, ya no es esa desesperación inicial por la muerte de Eurídice, porque Orfeo ahora está iniciado. Él es un iniciado, él ha visto la muerte y la ha vencido, él ha vuelto a salir del mundo de los muertos. Y esto es lo que importa para Rilke, esa idea del que es capaz de traspasar los umbrales, la poesía es capaz de traspasar los umbrales, él simboliza la poesía, y de integrar muerte y vida y no ocurre nada, ¿no? Entonces, esto es lo que simboliza Orfeo a través de ese mito de Eurídice, y aún más cuando se añade otro mito más, que es el de la propia muerte de Orfeo. Las Ménades tracias, las Ménades eran las seguidoras del dios del vino, del dios Dionisos, que en los rituales en honor a este dios entraban en una especie de frenesí, además de consumir vino y sabe Dios qué otras cosas, pues también a través del puro éxtasis religioso entraban en un frenesí en el que despedazaban animales y se los comían y así participaban de la sangre y la carne del dios en una comunión precristiana, que luego toma el cristianismo, porque esos animales se suponía que estaban poseídos por el dios, por lo tanto estaba uno consumiendo la sangre y la carne del dios Dionisos, ¿no? Bien, pues de la misma manera, con Orfeo, que está muy mezclado con el mito de Dionisos, hay muchos cruces, ocurre que las Ménades se enojan con él porque una vez muerta Eurídice, él ya no quiere yacer con ninguna mujer, las desprecia a todas. Bueno, se consolaba con muchachos, según algunos mitos, pero ya con las mujeres nada. Entonces, despechadas, lo despedazan, como hacían en los rituales dionisíacos, ¿y qué sucede? Sucede que la cabeza de Orfeo sigue cantando, ya despedazado, la cabeza sola, y la lira sigue tocando, en un bello símbolo, un bello mito de que no se puede destrozar ya la poesía es eterna, no se puede eso despedazar, es eterna para siempre, ¿no? Todo esto es material que utiliza Rilke para lo que él quiere simbolizar aquí, y más cosas todavía. Tenemos también todas las metamorfosis que se cuentan en los mitos clásicos y que juegan un gran papel en los sonetos a Orfeo. Sobre todo el famoso libro de Ovidio, las metamorfosis, también las geórgicas y algún otro tratan este tema, pero bueno, fundamentalmente las metamorfosis. Ahí se habla de todos estos dioses y diosas que se transforman en seres de la naturaleza. Bueno, pues lo clásico ejemplo son esas ninfas acosadas sexualmente por algún dios y que para huir de ese acoso se tienen que transformar en un árbol, en un arroyo, etc. Es el caso de Dafne, que aparece en uno de los sonetos a Orfeo, la bella ninfa Dafne acosada por el dios Apolo y que cuando ya no puede más para rehuir ese acoso, le permiten convertirse en un árbol, es el laurel, que por eso se convierte en el árbol de Apolo. Apolo es el dios de la poesía y a los poetas se les coronaba con laurel. Y además el laurel es siempre verde porque Apolo, una vez que ya no puede obtener a la ninfa, al menos quiere que su árbol sea siempre verde, que nunca muera, ¿no? Entonces, está lleno de este tipo de historias de metamorfosis. Lo mismo al revés, los acosadores sexuales también se transforman en otros seres vivos para poder mejor obtener a sus presas. Por ejemplo, todos sabemos de Zeus o Júpiter,
que para poder yacer con las mujeres que le gustaban, pues se transformaba constantemente en algo, ¿no? Por ejemplo, en cisne para Leda, en toro para Europa, en lluvia de oro para Danae, en rayo para Semele, bueno, para Ganímedes, que era un bello muchacho, en águila, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que está lleno de metamorfosis en este mundo griego, y todo este material se integra en los sonetos a Orfeo para hablar de lo que le importa a Rilke, que obviamente no son las metamorfosis de los dioses, sino que está hablando de otra cosa, que es del ciclo eterno de la vida y de la muerte como un círculo eterno, ¿no? En el que todo se transforma. Un poco como lo que nos decían de la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pues esa es la idea que subyace a la visión que quiere darnos Rilke en los sonetos. Así que lo que nos enseñan las metamorfosis, que están presentes en todos los sonetos, es la circularidad del tiempo, el ciclo eterno de la vida, pese a todas las transformaciones, y si se dan cuenta en un círculo, todo es al mismo tiempo, no se puede decir dónde empieza o dónde acaba, todo es a la vez, simultáneamente, y nada es más importante que otra cosa, todo está en el mismo círculo. Entonces, muerte y vida están sucediendo a la vez en el mismo círculo y todo es un eterno retorno de lo mismo. Eso es el círculo órfico y es de lo que va a hablar en el trasfondo, aunque parezca otra cosa, en los sonetos a Orfeo, de esa lección para los que lo leemos, de que todo es un círculo eterno en el que todo ocurre a la vez, ¿no? Simultáneamente. Por lo tanto, si todo ocurre a la vez, si vida y muerte están en un círculo que suceden al mismo tiempo, esto significa que el tiempo se anula y entramos en una atemporalidad que es muy parecida a la eternidad. Pues si ya no hay noción del tiempo, pues prácticamente es como ser eterno. Y de esto nos habla también Rilke. Para experimentar esa sensación de eternidad, él habla de que tiene que haber momentos de retorno al ser. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es de lo que tratan también los sonetos, aunque parezca otra cosa. Dicho de forma muy sencilla y para entendernos, lo que quiere decir es que tiene que haber momentos de plenitud absoluta del ser, en los que somos y ya está, en lo que estamos en ese momento haciendo, viviendo, experimentando y sin categorías racionales, dejando todo a un lado, simplemente somos. Y cuando somos de esa manera no hay tiempo, se anula el tiempo y por lo tanto hay eternidad, ¿no? De esto es lo que habla con esto de hay que ser en ese sentido órfico. Bien, pues vamos a verlo entonces ya a través de los propios sonetos. No vamos a entrar en los detalles de cada verso porque son sonetos muy complejos y habría muchísimas cosas de qué hablar, pero sí vamos a ver por lo menos ese sentido general, cómo se plasma en los sonetos. Siento que se hayan movido un poquito los versos, no sé por qué ha ocurrido, pero al meterlo en este ordenador se han desbaratado un poco los poemas, pero bueno, se pueden leer. Este es el primer soneto, ya les digo que no corresponde al orden en que los escribió, él los reordenó después para darles un cierto sentido, y este es el que coloca como primer soneto. Y no por casualidad, porque aquí es donde está más presente el tema del mito de Orfeo, en este primer soneto. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que dice, que parece así un poquito chocante de entrada, dice, un árbol ascendió entonces. Bueno, esto es mi traducción, pero bueno, quiero decir que ya hay que tomar muchas decisiones al traducir, obviamente, pero en fin, más o menos dice algo así en alemán. Un árbol ascendió entonces, oh pura trascendencia, oh Orfeo canta, oh alto árbol en el oído, y todo enmudeció. Mas incluso del total silencio nació un nuevo principio, signo y metamorfosis. Bueno, si uno lee esto de entrada puede parecer bastante incomprensible y sobre todo puede parecer bastante chocante esa idea de un árbol en el oído. Dice, pero bueno, ¿esto qué es, no? Es una idea muy poco visualizable, pero sí es una idea audible. Si se dan cuenta ustedes, he señalado en negrita 3 oes, o pura trascendencia, o Orfeo canta, o alto árbol en el oído, y oído, en alemán, lo he puesto ahí entre corchetes, se dice oa. Por lo tanto, hay 4 veces más o Orfeo, que serían 5, o. Es constantemente el mismo sonido en alemán. Por lo tanto, esa idea se está escuchando en el poema. ¿Y qué quieren decir estos oes? Pues como mínimo se me ocurren 3 cosas.
sino más. Lo primero es una invitación a abrir los oídos. Es como lo hacían los juglares, que había siempre estas, escuchen, tal, pues, una invitación a abrir los oídos al canto órfico, porque estos poemas son cantos órficos. Entonces nos está pidiendo, abran los oídos y escuchen este canto órfico, eso ya de entrada. En segundo lugar, nos está indicando que estos poemas son de estilo hímnico, no son ya elegías, estos son himnos, aunque son sonetos desde el punto de vista formal, pero son himnos en el sentido que están celebrando algo, es una celebración de la vida y de la poesía, es algo celebratorio. Esos son los himnos y eso se hace así con este tipo de lenguaje que exalta, ¿no? Y, por último, yo creo que también en ese se esconde la idea de lo que es inexpresable con palabras. Dense cuenta que cuando no nos quedan palabras, algo nos sorprende que decimos o ¿no? Es cuando no tenemos palabras. Entonces, puede parecer banal, pero creo que también se esconde la idea de que aquí vamos a hablar de algo que es inexpresable con palabras, al menos con palabras racionales, pero vamos a tratar de decirlo a través de sonidos, ese y a través de símbolos, que es todos los que aparecen aquí, a través de este lenguaje simbólico. El árbol es una metáfora de este árbol en el oído, este árbol que ascendió, una metáfora de la naturaleza siempre mudable, lo que hemos hablado, ¿no? La naturaleza como siempre eterna metamorfosis, el ciclo eterno de lo natural. Pero ¿qué pasa? Que este árbol aquí está trascendiendo su naturaleza orgánica, no es un árbol de verdad, y se está convirtiendo en algo que oímos. Es un árbol que oímos, no es un árbol orgánico, algo que oímos en el poema. Y por eso se dice que vive en el oído. Al final del todo verán que tú le creaste un templo en el oído. Es un nuevo principio, es una metamorfosis. El árbol se ha convertido en otra cosa, ¿no? Tenemos la palabra trascendencia, que naturalmente aquí es una elección mía traducir así. La palabra alemana podría haberse traducido, es la palabra Übersteigung, se podría haber traducido por superación, por traspasar. Yo he elegido trascendencia porque le va muy bien a la idea del poema y porque quería jugar con el verbo primero, que en alemán también es el mismo, es el verbo steigen, Übersteigung, se repite el verbo, entonces elijo ascendió, trascendencia, para jugar como en el alemán. Y la idea es que estamos con el canto órfico, se está trascendiendo el caos de la naturaleza y llevándolo a un silencio que no es el silencio negativo de no oír nada, sino al revés, el silencio del que se pone a la escucha del canto órfico, que es lo que nos dice en la siguiente estrofa. Como ven, hablando ya directamente del mito de Orfeo, bestias emergieron del silencio de la despejada selva, abandonando sus nidos y guaridas, y lo que sucedió fue que ni por astucia ni por el miedo tan silenciosas se mostraban, sino por estar a la escucha. Las bestias salen a escuchar, era lo que sucedía en el mito de Orfeo. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos a la escucha de estos cantos órficos que nos va aquí a verter el poeta. Pero aquí la transformación, las metamorfosis, no son de ninfas en árboles ni viceversa. ¿Qué es lo que se está transformando aquí? El lenguaje. Aquí las metamorfosis son las metáforas. Las metáforas nos permiten transformar un árbol y convertirlo en algo que metemos en el oído, algo que tenemos en el oído. Es lo que, como ven, es un trabajo conceptual y simbólico el que hay en el poema, que hay que tomarse el trabajo de desentrañar para entender qué quiere decir. Así, si estamos trabajando con metamorfosis lingüísticas, le hace metáforas, así sí puede nacer un árbol en el oído, un árbol de la vida, cuando Orfeo canta, cuando hay poema, cuando eso se levanta ante nosotros, el árbol, el poema, se alza entre nosotros y entonces tenemos esa plenitud de la vida. Si queremos ser seguidores de Orfeo, si queremos entender este mensaje, tenemos pues que darle casa al Dios. ¿Y dónde le vamos a dar casa al Dios de la música más que en el oído? Y por eso dice, y a ti tú les creaste un templo en el oído. Tenemos que darle un templo al Dios en el oído. Naturalmente no es el oído físico, sino nuestro interior. Tenemos que ponernos a la escucha de estos poemas órficos. Esta es un poco la introducción en el ciclo, como ven, que nos prepara para que entendamos que tenemos que leerlos bajo esta perspectiva
de que son cantos órficos, de que hay mucho para escuchar, son de verdad poemas muy, muy sonoros. No siempre se pueden abordar con la lógica, hay que también hacer un trabajo de abordarlos con la sensibilidad, porque son cantos órficos y entonces ahí tiene mucho terreno la sensibilidad. Si vemos en otro poema, bueno, esto es un poco el resumen de lo que les acabo de decir, y como ven también añadía la idea, no solo esos árboles que son metáforas, etcétera, es que la propia lira del dios, si se fijan cómo es una lira, con las cuerdas, es como un árbol, tiene una forma de árbol. Y el propio soneto, si vamos, bueno, este está descabalado, pero si estuviese bien, el propio soneto es un árbol, con sus dos cuartetos y dos tercetos, tiene forma de un árbol que se eleva así. Es decir, que está jugando con un montón de referencias en las que ese árbol del oído no es para nada un árbol real, sino es el propio poema, es el canto órfico, el propio soneto es un árbol, la lira de Dios es un árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues estas ideas se ven también en los siguientes sonetos. He elegido algunos para ver aquí las ideas primordiales. En este soneto, que he puesto solo un fragmento ahí, vemos cómo Orfeo canta a través de los objetos y de la naturaleza. La primavera transforma el mundo y entonces la tierra canta, dice él en el poema, a través de los árboles. Pues los árboles son para Rilke muy importantes. Los árboles son la voz de Orfeo, el maestro, ¿no? Y por eso dice, la primavera ha retornado, la tierra es como un niño que se sabe poemas, muchos, oh, muchos, fíjense en el oh, que sale una y otra vez. Oh, lo que el maestro te enseñó tanto y lo que impreso lleva en sus raíces y en sus largos y pesados troncos, ella lo canta, la tierra. Todo está cantando a la vida, la tierra misma, y estos poemas están celebrando ese canto órfico que nos enseña la transformación de todo en la vida en la que todo siempre retorna. De la misma manera, una cosa que obsesionaba mucho a Rilke era la hermandad con las cosas. A él le parecía terrible que el hombre, con su lógica, su racionalidad, etcétera, esté tan separado de los objetos, porque todavía animales y mundo vegetal sentimos cierta cercanía, hay momentos de comunión con ellos, pero con los objetos inanimados no tenemos en general ningún tipo de percepción de hermandad. Eso para él es una gran pérdida. Él pone al mismo nivel exactamente a lo orgánico y a lo inorgánico. Por cierto, la ciencia cada vez se inclina más porque no hay ninguna diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Todos son algoritmos, da igual si son de un tipo o de otro, incluso los ordenadores, etcétera. Entonces, lo pone todo al mismo nivel y quiere hermanarse con el todo, porque solo así podemos celebrar la vida, ¿no? Y no estar separados del resto de las cosas. Y eso es un poco lo que se lee aquí. Está hablando de las cosas, dice, si uno consigo se las llevara al íntimo sueño y durmiera profundamente con las cosas, oh, cuán ligero volvería, cuán otro que los otros días, retornando de la común hondura, o puede que allí se quedara, y ellas florecerían y lo alabarían al converso, a ese que ahora semejante a ellas sería, como todas las calladas hermanas en el viento de las praderas. Fíjense qué belleza, ¿no? Y eso que es una traducción. El original es muchísimo más sonoro, por supuesto. Es la hermandad con las cosas y la fiesta de la vida cuando te unes a todo, al todo del universo. Pero para eso hay que ser como Orfeo, hay que saber traspasar los umbrales, entrar, ser dueño, o sea, ser maestro de los dos mundos, de los vivos y de los muertos, no dejarnos que nos asuste la muerte, por así decir, la idea de finitud, sino integrarla al círculo de la vida. Es lo que podemos ver aquí, y Orfeo es el iniciado, el que ha conseguido eso, ha atravesado los umbrales y ha vuelto vivo de regreso del Hades, conoce vida y muerte, e integra todo en su propio ser, en ese poema que es él, en realidad. Por eso dice así el poema, solo quien con muertos a dormidera haya comido, la de ellos, la de los muertos, no perderá ya nunca más ni el más sutil sonido. Los sonidos es siempre lo importante, estamos hablando de poema, entonces los sonidos siempre presentes.
Solo en el ámbito doble es el de los vivos y el de los muertos, las voces se tornan dulces y eternas. En el círculo órfico, muerte y vida todo a la vez. Son los dos mundos y ya no hay separación y todo retorna. Es la idea. Por lo tanto, hay que atravesar los umbrales como hizo Orfeo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, para poder entregarse, para tener esa sensación, esa experiencia de eternidad, es entregarse al instante y vivir esos momentos de eternidad en los que no se cuenta el tiempo. Pueden ser momentos de éxtasis, ya sea amoroso, religioso, artístico, en el caso de Rilke, u otros momentos, es igual, de plenitud del ser, ¿no? Esos instantes de culminación poética, él como poeta habla sobre todo de los instantes de culminación poética, pero pueden ser otros, en los que el ser es en el aquí y en el ahora, y él juega con la palabra alemana Dasein, que significa existencia, pero que si uno la descompone en las dos palabras o dos raíces que tiene la palabra da y sein, significa ser aquí. Entonces, ser aquí y ahora es lo que nos permite entrar en la atemporalidad y ser simplemente. Entonces, formar parte del círculo eterno de las cosas, etc., ¿no? Es de lo que la lección que nos dan los poemas. Y nos lo dice bellísimamente, mucho mejor de lo que yo lo acabo de decir en este soneto. No elevéis memoriales de piedra, dejad a la rosa florecer cada año a su gusto y manera, pues eso es Orfeo, su propia metamorfosis en esto y aquello. No debemos afanarnos en buscar otros nombres. Una vez por todas, Orfeo es cuando canta. Viene y se va. ¿Y no es ya mucho si al cáliz de rosas a veces sobrepasar logra un par de días? Ah, que él tenga que desaparecer para que podáis entenderlo, mas ni aunque él mismo temor sintiera a desaparecer, puesto que su palabra al ser aquí supera, ya está él allá, allá, a donde no podéis acompañarlo. La reja de la lira ni apresa ni constriñe sus manos, y en la medida en que más allá cruza, él obedece. Bien, esto está justamente hablándonos de lo que les acababa de decir. Está contraponiendo la rosa con los memoriales de piedra. La rosa es un símbolo muy importante en toda la poética de Rilke, no solo aquí en los sonetos a Orfeo, y para él simboliza la perfección absoluta de algo que, sin embargo, es absolutamente perecedero. La rosa solo dura un día, dos, luego se marchita, pero mientras dura es la absoluta belleza. Para Rilke, por lo menos, así la ve. No solo su aroma, sino su forma, su color, todo es absolutamente perfecto, no hay nada más perfecto. Y esa perfección dura apenas unos instantes y se va. Pero ¿qué importa? Ha habido esa vivencia que es absolutamente eterna, pues porque la rosa, como no tiene conciencia, es eterna en cualquier caso, frente al hombre que se emperra en levantar memoriales de piedra para ver si así ganamos al tiempo, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, a la muerta Vera Ukama, eventualmente le levantamos un memorial de piedra para que su recuerdo viva eternamente. Pues eso no sirve de nada, porque es algo inerte, es frío y además el tiempo siempre gana, en cualquier caso, la piedra algún día desaparecerá. La rosa, sin embargo, que solo dura un día, pero ha sido absolutamente perfecta y es una vivencia. Entonces se trata de contraponer vivencia, experiencia plena, frente a conciencia racional, etcétera, como la del hombre que se empeña a través de estos, simbólicamente, memoriales de piedra, de lograr la eternidad por el camino equivocado, por así decir, ¿no? Es de lo que nos está hablando aquí. Y Orfeo, naturalmente, simboliza, aquí dice, su propia metamorfosis. Eso es Orfeo, su propia metamorfosis en esto y aquello. Ya lo hemos visto, se transforma en todo, en todas las cosas, y eso es Orfeo, simboliza la pura metamorfosis, la transformación de todo en todo. En otros poemas, aquí es Orfeo, en otros poemas esto lo simboliza mediante la fuente, por ejemplo, el manantial, ¿no? Ustedes ven que un manantial siempre está surgiendo agua, es como si hubiese agua eternamente ahí abajo saliendo, ¿no? Se pregunta uno, ¿pero de dónde sale todo este agua, ¿no? Que nunca termina de salir. Pero claro, naturalmente el agua que cae vuelve a alimentar al propio manantial, es el círculo eterno de la vida, y eso simboliza la fuente en otros poemas. Aquí es Orfeo, en otros es la fuente, en otros es el espejo, porque en el espejo se congelan los instantes. Entonces utiliza diversos símbolos, y los árboles, siempre los árboles.
porque en un momento dado están sin hojas, pero luego aparece la hoja, luego el fruto, y es el ciclo eterno de la naturaleza. Entonces utiliza símbolos diversos para hablar de esa transformación eterna de las cosas, que no incluye la muerte, porque todo vuelve a resurgir en algún momento frente a la racionalidad, la lógica, los que ponen nombres, y aquí va ahí, no debemos afanarnos en buscar otros nombres. Los nombres son separadores. Cuando empleamos la lógica, clasificamos, bueno, además es nuestra tendencia natural de la razón humana, es clasificar, hacer categorías, hacer divisiones, yo, tú, hombre, mujer, noche, día, todo lo hacemos por separación, ¿no? 1, 2, 3, medimos, contamos, siempre estamos clasificando, y al hacer eso nos separamos de las cosas y nos quedamos solos en realidad, nos quedamos escindidos de todo el resto del universo, ¿no? Entonces, eso es lo que él trata de decir, pues hay que ir al contrario de esa tendencia, hay que tratar de no nombrar, de no clasificar y de vivir experiencia, ¿no? De tener experiencia del instante. Y por eso dice, en vez de buscar nombres, una vez por todas, Orfeo es cuando canta. Es decir, eso es plenitud, eso es eternidad. Cuando canta, Orfeo no cuenta el tiempo, no hay lógica, no hay discurso, no hay nada más que canción. Y en ese momento es eterno, y eso es lo que vale la pena, ¿no? Eso es un poco lo que nos está diciendo aquí Rilke. Bueno, habría más cosas. Bueno, también me parece también el ser aquí, eso es la palabra existencia, que la abierto así porque es la idea que él quiere transmitir, el ser aquí, el estar aquí de verdad plenamente en esos momentos de pura vivencia, ¿no? Y bueno, esto sería un poco el resumen de lo que les acabo de decir, de la diferencia entre conciencia y no conciencia. El hombre con su conciencia es mortal porque siempre tiene la idea de finitud en la cabeza, y al no poderse quitar de la cabeza la idea de finitud, pues es un ser mortal. El animal, incluso el niño, al no tener conciencia, son eternos. Que no hay conciencia de finitud, pues no hay muerte, ¿eh? Por lo tanto, esos son los ejemplos que nos da de no conciencia. Él utiliza los árboles, las aves, los animales como ejemplos de no conciencia. Y entonces los sonetos, en definitiva, son un intento de superar la metafísica tradicional y pensar la existencia humana desde otros parámetros más integradores. Aquí no he podido resistirme a traerles una cita que no es de los sonetos a Orfeo, sino de las elegías de Duino, pero es que justamente expresa lo que acabo de decirles, la diferencia entre los seres con conciencia, los hombres, y los seres sin conciencia, que son los animales o los árboles. Y es un párrafo tan bello que, bueno, valdría la pena como ejemplo de esta idea que está presente en los sonetos. Oh árboles de la vida, oh cuando invernales, nosotros no somos uno, no estamos como las aves migratorias acordados, sobrepasados y tardíos, nos colocamos de pronto con urgencia alas y caemos en el estanque indiferente. Somos conscientes a un tiempo de nuestro florecer y agostarse, y mientras, en algún lugar, aún hay leones que no saben, mientras dura su majestad, de ninguna impotencia. Fíjense qué forma tan bella de decir la diferencia entre la conciencia y la no conciencia. Los árboles son siempre árboles de la vida, porque incluso cuando son invernales, digo, ¿cuándo invernales? Nunca invernales, porque ellos no tienen conciencia de que van a perder la hoja ni de nada, y de todas maneras luego la vuelven a recuperar, y todo es un ciclo eterno. Entonces nunca son invernales, son árboles de la vida, siempre son vida, ¿no? Pero nosotros, los humanos, no somos uno, estamos separados, estamos escindidos, no somos capaces de unirnos al todo, por culpa de ese pensamiento lógico que lo escinde todo, ¿no? Por lo tanto, no somos como las aves migratorias, acordados. Las aves ya saben que sin ponerse de acuerdo y nadie sabe cómo, mágicamente, todas el mismo día emigran al sur, a los países cálidos, y eso es pues una maravilla, ¿no? ¿Cómo se logra eso, ¿no? Desde luego no es con la conciencia racional, es de otra manera, ¿no? Los hombres, por lo tanto, sobrepasados y tardíos, nunca llegan a tiempo, siempre corriendo, siempre afanándose para que el tiempo siempre les acabe venciendo, porque si tienes conciencia de tiempo, el tiempo te va a vencer siempre. Si no la tienes, no. Entonces, sobrepasados y tardíos se colocan con urgencia, las quieren volar, quieren ir más deprisa, etc. ¿Y qué pasa? Nada, que caen al estanque indiferente. Es imposible. Esa lucha es inútil mientras vaya la conciencia por delante.
Somos conscientes a un tiempo de nuestro florecer y agostarse. El hombre siempre, incluso en los momentos de máxima plenitud, cuando está en un éxtasis maravilloso, sabe que se va a morir, sabe que eso se va a acabar, sabe que se va a despedir. Y esa conciencia le hace finito, le hace muy vulnerable. No es como los leones, que mientras son fuertes y bellos y están ahí como reyes de la naturaleza en toda su potencia, viven ese instante en absoluta plenitud y no saben de ninguna impotencia. Claro que ese león va a hacerse viejo y va a morir y lo que sea, pero él no lo sabe. Y mientras está ahí en plena majestad es absolutamente eterno, ¿no? y maravilloso. Esto es de lo que nos está hablando Rilke todo el tiempo y no de otra cosa, de la idea, por lo tanto, de superar a la finitud. Y finalmente lo dice también, ya con todo lo que hemos dicho, seguramente ya es fácil de entender este soneto: adelántate a toda despedida, como si ya detrás de ti se hallara, como este invierno que ahora se marcha. Entonces la idea es poner el tiempo detrás en vez de delante, ¿no? Nos adelantamos a la despedida. Todos los hombres sufren despedidas, constantemente nos estamos despidiendo de lugares, de objetos, de personas queridas. La despedida es una constante en nuestra vida, pero si en vez de ponerlo delante como esa especie de destino trágico al que estamos abocados, lo ponemos detrás y pues tal vez podamos luchar un poco contra este invierno, porque dice, pues entre los inviernos hay uno tan infinito invierno que traspasando ese invierno todo tu corazón lo supera. Ese infinito invierno es el de la muerte, claro, ahí ya es el invierno infinito, pero tal vez podamos superarlo de alguna manera. Sé siempre muerte en Eurídice, asciende con más canción, con más alabanza asciende, de vuelta hacia la relación pura. Es Orfeo, ¿no?, que asciende desde los infiernos una vez que ha superado, al ver la muerte, y el Hades ya viene iniciado y es capaz de integrar muerte y vida, pero para eso es necesario que Eurídice no salga afuera. Por eso dice, sé siempre muerte en Eurídice. Tienes que aceptar la muerte de Eurídice, permanecer, esa muerte no se puede quitar, porque solo si entendemos la muerte y la integramos en la vida podemos ser iniciados y entender el círculo órfico, ¿no?, donde todo está a la vez. En este poema, si se dan cuenta ustedes, aparece el imperativo sé muchas veces. Sé siempre muerte en Eurídice, sé tú un cristal sonoro, sé y sabe al mismo tiempo. Esa es la lección que nos da, sé. Entrégate al ser en el instante, al ser aquí, y no utilices todo el tiempo categorías. Es lo que está diciendo. Aquí, entre los que están de paso somos los hombres, obviamente, en el reino del declive, este reino en el que morimos. Sé tú un cristal sonoro que ya se quebró en el sonido. Una bella imagen para alguien que es un poeta y un cantor, un cristal sonoro. Recuerdan cuando hay una soprano, ¿no?, que con su pura voz quiebra un cristal. Bueno, pero ese es un momento de plenitud absoluta y vale la pena ser cristal sonoro aunque se quiebre en el instante. Un solo instante basta de plenitud, por así decir, ¿no? Ese cristal sonoro es Orfeo, es Rilke, es la poesía, es el canto. Sé y sabe al mismo tiempo la condición del no ser. Pues lo que estamos diciendo, el fundamento infinito de tu íntima vibración, que he traducido vibración para unirlo a lo del cristal y todo esto, ¿no?, para que a su consumación la lleves esta única vez. Es lo que decimos, una única vez ya basta para que valga la pena. Súmate a la gastada tanto como a la sorda y muda provisión de la rica naturaleza, hay que ser como la naturaleza. A las indecibles sumas, súmate también tú jubiloso y reduce su cifra a la nada. Es lo que decíamos antes, la cifra, hay que olvidarse de contar, no estemos 1, 2, 3, esto, lo otro, tal. Simplemente dedícate a la pura experiencia y entonces la cifra se anula y eres eterno, ¿no?, y vives el instante de forma eterna. Bien, pues todas estas ideas que hemos rescatado aquí se resumen finalmente en el poema final, del que solo he rescatado los últimos versos. Este poema no lo escribió el último, pero sí lo coloca el último con toda la intención, porque es un poco la lección final, después de todo ese ciclo, un ciclo en el que, por cierto, hay muchísimas otras cosas que yo aquí no he citado, y parece a primera vista que nada tienen que ver con lo que he dicho. En un segundo análisis puede que sí, pero habla también de otras muchas cosas, del ruido de las máquinas, por ejemplo, el ruido de la revolución industrial que yo creo que tiene que ver porque con ese ruido no se puede vivir el canto órfico, etc. En fin, hay muchos temas, pero el tema general del ciclo creo que es el que les estoy explicando aquí y termina así todo el ciclo. Y si de ti se olvidó lo terrenal,
A la callada tierra explica, yo fluyo. A las presurosas aguas diles, yo soy. Y así termina. Entonces, des en cuenta, qué curioso, cómo se está equiparando fluir, que parece que es algo que se va, que es finito, fluir y ser. Se están poniendo en equivalencia algo que parece estable y algo que parece inestable, como es el fluir. Pero eso es lo importante para Rilke, que en ese fluir, en ese círculo eterno que fluye, también hay eternidad, también hay un ser permanente. Claro, está alejándose del ser platónico y se está acercando a Heráclito, obviamente, al Pantarrey, todo fluye, etc. El eterno fluir, eso somos, pero ahí nos podemos reconocer y encontrar también un sentido a la existencia, tal vez solo en el poema, pero tal vez, que es una construcción lingüística, pero tal vez también en la propia vida. Para no... bueno, aquí esto ya lo hemos dicho, es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado aquí. Orfeo como metamorfosis, encanto, es el que trasciende, etc. Esto ya lo hemos visto. Las enseñanzas, por tanto, ahí un poco resumidas del poema órfico, de lo que son los sonetos a Orfeo, serían estas, ¿no? El ciclo de la vida como metamorfosis, la circularidad del tiempo, la negación del tiempo, por lo tanto, atemporalidad, la imbricación de muerte y vida en ese círculo temporal, la anulación de las escisiones y antítesis en el lenguaje, la metáfora como metamorfosis, etcétera, el fluir igual al ser, y, por lo tanto, todos los sonetos a Orfeo frente a lo que ocurría en las elegías de Duino, mucho más melancólicas, son un canto a la existencia casi nietzscheano, casi como Nietzsche, un gozo del vivir, un gozo del existir, algo jubiloso, por eso termina yo fluyo, yo soy, de una forma jubilosa. Y por eso, para ya no cansarles más, pero sí les he traído de despedida un poema que me parece precioso, en el que se habla del gozo de la existencia a través de algo tan banal, aparentemente, como es comerse una manzana. Hay que imaginarse a un niño comiéndose una manzana con todas las ganas, chorreando por aquí todo el jugo, y con esa imagen vamos a entender bien ese gozo de la vida que nos quiere transmitir Rilke con este poema, y la idea de que muerte y vida están unidas. Cuando mordemos la manzana muere en nuestra boca, de alguna manera, pero el niño vive gracias a esa manzana. Entonces todo es un círculo que se une, muerte y vida están unidas, ¿no? Y todo se metamorfosea, la manzana se convierte en niño, etcétera, etcétera, por así decir, ¿no? Entonces así se puede entender bien este poema, que dice así: abundancia de manzanas, peras y bananas, espinosas grosellas. Todo ello nos habla vida y muerte en la boca, es lo que hemos dicho, ¿no? A la vez al morder hay vida y muerte. Presiento, se le puede leer a un niño en su rostro cuando los saborea. Es algo que viene de lejos. ¿Se os diluyen lentamente los nombres en la boca? Recuerden, olvídense de los nombres, que son separadores, que escinden. No hay que poner nombres, hay que vivir la experiencia de morder la manzana, no ponerle nombre. Donde antes palabras había, hallazgos fluyen ahora. Frente a palabra, experiencia. Sorprendentemente liberados de la pulpa de la fruta. Atreveos a decir a qué nombráis manzana. Y esto es muy gracioso porque ahora él va a decir justamente a qué nombramos manzana, ¿no? Ahora viene una definición, tal vez la más hermosa, de manzana. Son los siguientes versos. Atreveos a decir a qué nombráis manzana, esa dulzura que primero se condensa para luego erguirse levemente al ser degustada y hallar claridad, despertar y tornarse transparente, ambigua, soleada, terrestre, de aquí abajo. Oh experiencia, oh sensación, gozo gigantesco. Es un canto a la vida, es algo jubiloso, la experiencia de la plenitud con algo tan sencillo. Y esto es lo que yo les quería mostrar, cómo la poesía puede superar a la filosofía, en el sentido de que nos transmite todo este caudal de ideas a través de puras imágenes, puros símbolos, sonidos, sin necesitar de una excesiva racionalización, y de forma, desde luego, muchísima más bella. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Elena. Menos mal que Rainer Maria Rilke y Elena, de forma vicaria, han elegido para despedirse una manzana y no uno de esos pasteles empalagosos que ambos degustan en Alemania. Si no, la cosa habría acabado trágicamente. Bueno, yo agradezco enormemente esta extraordinaria conferencia que, pues efectivamente, nos ha introducido en uno de los ciclos más bellos, más profundos y más complicados, yo diría que de la historia de la poesía. También uno de los más ambiciosos. Quiero decir simplemente dos cosas y cedo la palabra al público. Una, estaba recordando que cuando Elena ponía la rosa en su fungibilidad a la memoria de piedra, esa es una experiencia que casi todo poeta que ha tratado del tiempo y de la memoria la ha pasado. Contundentemente acababa Quevedo un poema titulado A la tumba de Julio César, diciendo, porque también para el sepulcro hay tumba. El sepulcro, la tumba de piedra, tampoco resiste al tiempo. Solo resiste al tiempo lo que es tiempo, lo que es en el tiempo. Y la segunda cuestión es que, efectivamente, en esos momentos febriles del invierno de 1922, cuando Rainer Maria Rilke sale de su infierno, que son las elegías, encuentra inspiración, digámoslo así, para completar toda una concepción poética. Las elegías es el poema elegíaco, es el poema de la separación, es el poema en el que el humano aparece escindido, deseante de algo, dice, un trozo de tierra fecunda que nos perteneciera entre el río y la roca. Es el poema de la añoranza y, en el fondo, de la desolación. Inmediatamente, febrilmente, Rilke completa toda una concepción filosófico-poética en la que los sonetos, y yo muy pocas veces he visto una aproximación tan bella y tan eficaz a los sonetos como ha hecho Elena, reparan esa figura, completan esa figura, siendo el canto hímnico a la eternidad, la celebración de la unión, etc. O sea, el díptico de las elegías y los sonetos a Orfeo, también para Elena y también desde mi punto de vista, son una de las piezas, de las dos piezas, el símbolo, que se unen formando uno de los momentos invulnerables de la poesía en general, de ese Dichten, que no es versificar, sino que es construir un mundo, construir el mundo. Muchas gracias, Elena, de verdad, por esta extraordinaria conferencia. Y si hay alguna pregunta, un poco de tiempo tenemos, alguna pregunta o alguna consideración, algún rato tenemos para... La sencillez, ¿Quién la habla? profundidad, y es algo que te agradezco muy en lo hondo de mi corazón, porque estoy sintiendo y lo he vivido y qué maravilla. Gracias, Elena. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad. Me quedo encantada con ese comentario y lo que me gustaría es que se lean los sonetos, de verdad. Esto ha sido muy poquito, no daba tiempo a más, pero es uno de los ciclos más bellos de la poesía, sin duda, de todos los tiempos. Son un poco difíciles, como he dicho, pero no hay que obsesionarse por desentrañar cada verso de forma lógico-racional. Justamente eso es lo que no quería Rilke. Hay que dejarse llevar por la experiencia poética. Y si siente uno simplemente evocaciones, sensaciones, ya es suficiente, aunque no se entienda exactamente qué ocurre en cada verso. De forma que, por favor, léanselos porque es una de las cumbres poéticas de todos los tiempos. Sí. Elena. Sí. Bueno, muchas gracias por las palabras tuyas. Mi pregunta es que, a la vez que Rilke parece que emprende el viaje hacia la metamorfosis, hacia afuera, hacia unirse con la naturaleza, a mí me ha parecido que, en cierta forma, es paradójico, porque poetiza el mundo otra vez, ¿no? De forma, para mí, muy inmensamente humana.
Es decir, que en vez de salir, parece que entra. Y entonces es un canto más, otra vez, a la finitud, que lo que sabemos, lo sabemos para siempre. Es decir, no podemos dejar de ser humanos. Entonces, creo que ese salir hacia afuera evita la bestialidad y toda la hostilidad de la naturaleza, que también existe, ¿no? Y entonces, pienso que la mirada más órfica es lírica y plenamente humana, más que plenamente natural y de decir exterior. Me parece que es al revés, un nuevo encantamiento del mundo, feliz encantamiento del mundo otra vez. A mí me parece en ese sentido que hay cierta ambigüedad entre los dos caminos, ¿no? De hacia afuera y hacia adentro. Sí, sí, sin duda, está muy bien visto. Es todo muy complicado y muy ambiguo y se puede leer en muchísimos niveles. Y cuando habla de la naturaleza, no siempre es la naturaleza, como os dije, las metamorfosis son metáforas, es decir, es un constructo del lenguaje, está creando un mundo en el lenguaje, no hay que olvidarse de eso. Los sonetos cantan ellos, son sonido ellos mismos, es decir, que está construyendo ese mundo en el lenguaje, no siempre está hablando de lo de ahí afuera, sino de lo de ahí adentro. Él como poeta lo que quiere es crear mundos poéticos, eso nunca hay que olvidarlo, él es sobre todo poeta. Lo que pasa es que al mismo tiempo a veces se puede trasladar todas estas ideas a la vida misma, ¿no? Es decir, también son válidas para la vida misma y él mismo lo hace. Tiene varios niveles, se puede leer de las dos maneras y efectivamente hay cierta ambigüedad, no cabe duda. Pero no hay tampoco que tomarse, cuando habla de naturaleza, etcétera, al pie de la letra. Eso es el modelo que él tiene, esas metamorfosis de la naturaleza, porque es algo muy visible para cualquiera, ¿no? El ciclo de la vida, la primavera que siempre retorna, etcétera, es algo muy visible. Pero no está siempre hablando de eso en realidad, sino que está hablando también de esa construcción lingüística que él está haciendo. Entonces, hay que tener cuidado porque todo está en varios niveles y hay que hacer siempre varias lecturas simultáneas, digamos, de los poemas, que son cantos órficos, pero ellos mismos, sin salir afuera a la vida. De la vida, de la no muerte, de la continuidad del tiempo, con el Zen en concreto y con la mística en general, porque yo les encuentro muchas similitudes. Sí, sí, por supuesto. Yo no lo conozco de forma así demasiado profunda, pero Rilke sí. Rilke estuvo muy influido, él conocía perfectamente todas estas doctrinas y tuvo en toda esta época de su vida una gran afinitud a todas estas tipos de filosofía oriental, etcétera. El orfismo en realidad está muy conectado a todo eso, lo que pasa es que él toma ese mito de Orfeo del mundo griego, pero es lo mismo que está diciendo efectivamente del Zen. Él conocía estas corrientes y por supuesto conecta plenamente con las ideas de Rilke. Pues a tanto no llego, no lo sé exactamente qué corriente, pero sí que estaba influido durante esta época de su vida por todas estas corrientes. Si puedo hacer una pequeña precisión, él había leído los trabajos de Wilhelm sobre las filosofías, sobre filosofías orientales, que era, claro, a nosotros ahora mismo nos parece que es un estado de la investigación y la traducción casi párvulo, pero era efectivamente lo más avanzado que había en el momento y de hecho esas ediciones, traducciones y comentarios han sido los verdaderos clásicos que, quedando alguno del siglo XIX, que todavía filológicamente es más deficiente, que luego han generado en Europa la traducción de diálogo del periodo de entreguerras y posterior. Y él ya desde su época de París, y luego no solo conocía, sino que tenía la obra de Wilhelm. Muchas gracias, Elena. Me ha parecido que ha habido un equilibrio muy logrado entre claridad y profundidad en tu conferencia y creo que es difícil encontrar eso. Cuando comentabas el tema de los monumentos, me ha parecido muy sugerente esa imagen del monumento de piedra que nos obsesionamos, ¿no?, desde nuestra conciencia por mantener el tiempo y tal. Y me surge la pregunta, o la curiosidad más bien, porque como buen desconocedor de Rilke que soy, me surge la duda sobre cómo entendía él su proceso de escritura cuando nosotros lo recibimos
o por lo menos yo, y creo que es una experiencia común, como un verdadero monumento, ¿no? Cómo entiende él esa necesidad poética, porque entiendo que será de manera diferente a ese intento burdo que él ve de inmortalizarnos. Sí, bueno, efectivamente, él tenía una profundísima conciencia de sí mismo como poeta. Si algo quiso ser Rilke toda su vida fue ser poeta, un excelente poeta, es lo que persigue siempre, a veces hasta la afectación. Vamos, se escenificaba como poeta también él mismo, tiene un toque un poquito irritante, Rilke, pero no cabe duda de que es un excelente poeta al mismo tiempo, entonces se le perdonan esas afectaciones y vanidades que tenía, pero él quería ser un excelente poeta y sin duda para él estos poemas que tanto trabajo le cuestan, por ejemplo las elegías, la crisis tremenda que le producen, los años que tarda en componerlas, quiere lograr poemas tan perfectos que le crean verdaderas crisis existenciales y sin duda es el monumento que él nos lega, es decir, sí que es consciente de que ahí está lo que él puede, la manera en que él puede ser eterno es a través de esos poemas que deja, eso lo tiene muy claro y es un poco la carrera que él persigue todo el tiempo, el lograr poemas lo más perfectos posible y a través de esos poemas trata de lograr esa plenitud del ser de la que hablábamos aquí, ¿no? Conseguir, aunque sea un instante, ¿no? Esa perfección absoluta del poema y de esa manera ser plenamente, ¿no? Entonces, él lo vive como poeta y a través de la poesía, esa búsqueda, ¿no? Bueno, es que gracias por venir eso, pero me interesa saber cómo vives tú la poesía de Rilke, ¿no? Porque siendo traductora también entiendo que tienes que empatizar bastante con su poesía, entonces Sí. si me puedes contestar esto. Sí, bueno, yo no he traducido a Rilke salvo para mis clases, pues por ejemplo ahora para este ciclo traduzco poemas para usarlos, pero no he publicado poesía de Rilke, pero da igual, quiero decir, incluso sin haberme dedicado a él como traductora, es uno de los poetas que más me interesan, no en vano como hölderliniana que soy, porque están muy unidos, un tipo similar de poesía, si se puede decir de alguna manera, que integra mucha profundidad, mucho pensamiento y al mismo tiempo un gran trabajo poético del lenguaje, ¿no? Del plurilenguaje, del sonido, de la forma. No hay que desdeñar la forma, es muy importante, en Rilke también. Entonces, sí, para mí es algo maravilloso. Es decir, yo, vamos, cuando traduzco o leo nuestros poemas, me parece es una experiencia única. Me gustaría ya ponerme y vamos, cuando hacía esto digo, ¿por qué no me pongo y ya los traduzco todos? Porque la experiencia de traducir para mí es el mayor acercamiento posible a un texto. Yo cuando traduzco un texto es cuando lo entiendo de verdad. Como tienes que luchar tanto, ¿no? para captar todo, la forma, el sentido, las metáforas, el sonido, etcétera, estás ahí tan metido, ¿no? Cuando entras en una comunión tan especial con el texto, que yo siempre digo, yo el Fausto no lo entendí hasta que lo traduje. Entonces ya sabrías mucho de Fausto, pues sabía tonterías, hasta que lo traduje no supe qué era el Fausto, y solo después, a mi manera, lo he entendido, no sé si es la correcta o no, pero yo ahora sé qué es Fausto. Antes no lo sabía, o solo de una forma muy banal. Eso me pasa siempre que traduzco, pero bueno, pasa un poco lo mismo cuando se lee mucho una poesía y se trata de interpretarla, es un poco el mismo proceso, y para mí es algo muy importante, desde luego, la poesía de Rilke, sin duda. Bueno, por eso ha claudicado ante poetas difíciles como Rilke y se ha dedicado a poetas fáciles, casi triviales, como Hölderlin y Goethe. Bueno, muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos ustedes. Y gracias, obviamente, a la institución que aquí nos reúne. Simplemente os convoco a todos y a más, si posible fuera, para la conferencia del próximo lunes, día 15, titulada Una antigua caída, sobre los límites entre filosofía y comedia, que impartirá Carlota Fernández Jáuregui Rojas, de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias.